Muy buenas, Jesús, y bienvenido a Publishers Weekly en español. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta y la pregunta obligatoria para las personas que nos están viendo y que tu libro acaba de salir en la venta es: ¿de qué va Grande el Día de la Historia? Buena pregunta. Bueno, digamos que es una recopilación de una serie de episodios, de anécdotas históricas que tienen que ver fundamentalmente con desastres, ¿no? Con escenarios que no terminaron saliendo como alguien los había planificado en origen y que, bueno, que son relativamente simpáticos además de contar por las características que han tenido esas liadas, que es el nombre que bueno, pues, se me ocurrió darle viendo el desarrollo que acababan teniendo cada uno de ellos, ¿no? ¿Y de dónde viene tu pasión por la historia? Esa es una buena pregunta porque realmente profesionalmente no me dedico a la historia. Sí que es verdad que estoy finalizando lo que es el grado en Geografía e Historia. O sea, tengo una cierta pasión, digamos, fuera de lo profesional por la materia. Desde joven es algo que me inculcaron en casa a través de la lectura realmente. Y bueno, es algo lo que he acabado disfrutando mucho a lo largo de mi vida y surgió la oportunidad pues, de compartir un poquitito lo bien que me lo paso con determinadas cuestiones históricas a nivel personal y trasladarlo a un libro para compartirlo con los demás. Básicamente ese es un poquitito el ¿Y, vínculo, ¿no? y crees que darle ese toque distendido lo hace más accesible la historia, quizás, ¿no? Sí, yo creo que a veces establecemos barreras innecesarias con determinadas materias y la historia es una de ellas. Yo creo que la historia es apasionante, es entretenida, es terrible en muchísimas ocasiones, pero yo creo que la faceta del entretenimiento y de la diversión y el disfrute sobre todo, ¿no? Que puede proporcionarnos el conocimiento y el aprender sobre determinados escenarios, episodios y circunstancias históricas, yo creo que es algo que ayuda y que facilita mucho al aproximarse a cualquier materia en general, ¿no? Pero yo creo que además en la historia hay mucho con lo que entretenerse. Y es una lástima que a veces, bueno, pues establezcamos esa aproximación a lo mejor demasiado seria, ¿no? Que yo creo que es algo de lo que ha adolecido siempre el ámbito literario, histórico y que nos aleja como consumidores a veces del propio producto cuando es algo mucho más accesible de lo que parecería, ¿no? Sí, porque es verdad que hay personas que piensan que hacerlo más seria, más monótona, más aburrida, más lineal, lo hace como más profesional y ni mucho menos, que tendrá que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Además es una cuestión interesante porque era una de las preguntas que surgían mientras redactaba el libro, ¿no? Es si habría incluso gente o algún lector que les podría parecer poco adecuado el tono, porque siempre hay uno, se ha visto en el libro, tiene una serie la aproximación es un poquitito, no digamos humorística, pero sí hay toques de sarcasmo y de cierta ironía y se toma de una forma no excesivamente seria, a pesar de que los eventos que en el fondo relata sí lo son, pero yo creo que esos eventos también dan la oportunidad y dan excusas para tomárselo de otra manera, con la ventaja que da también el poder ver estos eventos con siglos de distancia, que eso facilita mucho también este tipo de acercamiento, ¿no? Pero yo creo que efectivamente el tratar de darle más seriedad de la necesaria a estas cosas, lo único que hace es alejarnos del conocimiento y del disfrute que nos puede proporcionar ese conocimiento, ¿no? Y Jesús, ¿cómo ha sido la tarea de documentación del libro? Entretenidísima. Eso es una de las cosas más bonitas de la redacción de un libro como estos, porque, bueno, incluso habiendo elegido yo los eventos de los que se trata, la documentación en una cuestión como esta siempre te ayuda a aprender más de aquello sobre lo que escribes, pero además ha sido muy divertido por las características de los propios episodios, que aquel que lea el libro ya lo descubrirá con rapidez qué particularidades tan curiosas tienen cada uno de ellos. Pero bueno, ha sido un proceso largo, eso sí, porque te obliga a consultar muchísimas fuentes, sobre todo hay alguna serie de eventos que son de la época clásica ya, de Grecia clásica, etcétera, que te hacen tener que consultar una diversidad de fuentes muy, muy relevante porque las informaciones no siempre son precisas, a veces son contradictorias y eso, bueno, que es un proceso meticuloso, largo, pero muy entretenido, la verdad. ¿Y qué parte es la que te ha costado más trabajo y cuál menos? ¿Cuál te ha salido más orgánico, más Sí, solo? yo diría que todo lo que ha sido la narración de los episodios históricos que están recogidos en el libro fue algo muy natural y muy orgánico. La parte que más me costó, sobre todo al principio, fue asumir que no era un problema, lo mismo que planteabas tú antes, ¿no? El tono en el que yo narraba el libro, que tiene ese puntito ácido, digamos, a la hora de describir el recorrido histórico de sus protagonistas,
sí que tuve al principio ciertas dudas planteándome si, bueno, era un formato que a mí me resulta muy entretenido, pero si a lo mejor no era necesariamente entretenido para el lector. Pero después de trabajarlo un tiempito, de los correspondientes pruebas de lectura y demás, pues, comprobé que todo lo contrario, que era algo que sintonizaba muy bien con la lectura y que permitía que la gente pues, disfrutara por lo menos una pequeña parte de lo que yo había disfrutado escribiendo el libro. Así que eso fue un poco lo que costó en el proceso, ¿no? Y Jesús, ¿cuáles son tus referentes literarios? Madre mía, eso es interesante. Yo de siempre vengo del mundo de la literatura fantástica. Sí, ahí veo detrás de ti El Señor de los Anillos. Sí, soy un Tolkien fanboy desde chiquitito. Hubo un verano en el que yo era muy pequeñito y me tiraron a la cabeza El Señor de los Anillos y la Divina Comedia, y eso tuvo gravísimos efectos en mi ¿Y, y, psique. y cuál es tu favorito de Tolkien? De Tolkien, yo soy lector acérrimo del Silmarillion, a pesar de que es un libro complicado, es un libro que requiere, que se beneficia mucho de la relectura. Es un libro que es de una accesibilidad más complicada al principio porque es muy amplio, con muchísimo desarrollo, muchísimo nombre, muchísimo linaje, muchísima familia, muchísimo episodio histórico, incluyendo grandes liadas de la historia tolkieniana también. Pero que sin embargo se beneficia muchísimo de la relectura y es apasionante. Y tiene un cuento también, Tolkien, que se llama Hoja de Nigel, muy pequeñito, mucho menos conocido, en el que yo creo que él reflexiona un poco sobre el proceso de creación del autor y del escritor, y ese cuento me resultó, desde que lo leí hace ya muchísimos años, especialmente interesante y muy, muy bonito. Pero vamos, a nivel literario también, en el ámbito histórico, soy además seguidor confeso de Pérez Reverte, de Bernard Cornwell, de un montón de autores que se han dedicado a desarrollar gran parte de su vida literaria narrando su visión de determinados eventos históricos, que yo creo que es algo que es también necesario y muy interesante. Y volviendo a tu libro, Jesús, ¿cuál crees que es la mayor virtud de Grandes Liadas de la historia? Es decir, desde el punto de vista del lector, si le tuviera que decir, te va a gustar por esto. Sí. En plan, Es un libro pequeñito. eslogan. Es un libro pequeñito, con lo cual la apuesta lectora es una apuesta modesta en términos de tiempo, ¿no? Pero bueno, sobre todo, hablando en serio, fundamentalmente creo que es un libro entretenido. Creo que es un libro muy fácil de leer. Los episodios son voluntariamente cortos, cada uno de ellos, para que resulte una lectura amena y ágil, y aún así pueda ser informativo, y sobre todo está escrito para que sea entretenido y sea divertido en todo su proceso, se pueda consumir de forma continuada, se pueda consumir por capítulos. Yo creo que lo fundamental es que la aproximación buscaba ser, decía, accesible, y sobre todo que le proporcionara felicidad al lector en el proceso y que no fuera una penitencia, que en ocasiones sucede, como decías antes, con determinados libros históricos, el alcanzar determinado nivel de conocimiento. Yo creo que esa faceta probablemente es su punto fuerte. ¿Y no crees, Jesús, que con este auge de las plataformas que hay ahora, que tu libro es ideal para documental o para serie documental? Bueno, Por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. por mi parte, encantado de formar parte de cualquier proceso relacionado con los medios de comunicación al respecto. Sí, la verdad es que a nivel de pequeños episodios en cualquier tipo de formato digital, seguramente se daría muy bien, ¿no? En esa versión de píldora casi, ¿no? Con ese tono ácido, pero a la vez informativo. Sí, yo creo que podría encajar bien. Casi podríamos decir que lo que he hecho ha sido transcribir a papel lo que vendría a ser un formato más propio de la comunicación de hoy en día, en pequeños episodios más concisos, con ese toque de humor, ¿no? Hice el camino opuesto prácticamente. Y Jesús, ¿recuerdas el momento en que se te ocurrió o que se te vino a la cabeza eso de, oye, yo puedo ser escritor? Eso que parece que solo está elegido para otros, ¿no? Y Sí. que al final nosotros lo podemos hacer también, ¿no? Sí, es curioso porque ese momento sí lo recuerdo, lo cual es particular, y tuvo que ver con un libro que no tiene absolutamente ninguna relación con el presente, sino con un manual técnico de incendios, no tenía nada que ver con el ámbito de la literatura,
Pero un día descubrí que un documento que yo había generado para el trabajo propio dentro del entorno en el que me encontraba, yo trabajo Porque en el tú eres bombero, ¿verdad? soy ingeniero de montes, trabajo en consultoría fundamentalmente, pero he trabajado muchos años en incendios forestales, ¿no? Entonces había desarrollado un manual para el personal con el que trabajaba, etcétera, y hubo un momento determinado en que una persona ajena al servicio, pero vinculada al mundo de incendios, leyó el manual y dijo, oye, ¿y esto dónde se compra? Y dije, no, esto no se compra en ningún sitio, es un manual de consumo interno que hemos hecho aquí dentro. Dijo, no, es que no hay un libro como este ahora mismo en el mercado. Entonces a mí me generó un cierto shock en ese momento, de hecho hubo un proceso de documentación diciendo, no puede ser que no haya un libro como este, y cuando ya comprobé que no había un libro como ese, dije, vaya, pues lo mismo, tenemos algo interesante, he hecho algo que se puede proyectar y puede ser de utilidad para otras personas, lo saqué a la venta en ese momento por mi cuenta y me di cuenta que efectivamente tenía razón, había un hueco y eso abrió en cierta medida mi visión de la posibilidad que yo tenía de compartir con el resto de los lectores cosas que a lo mejor pues mantenía para mi consumo propio en cierta medida, ¿no? Y Jesús, ¿y qué les dirías a alguien que como tú puedes sentir en un momento dado que tiene talento para escribir y que sin embargo eso le genera cierta inseguridad, ¿no? ¿Qué le dirías? Yo le diría que se lance, que aproveche puertas como las que abre Caligrama, que representan una opción fantástica, extraordinaria para un escritor o un candidato a escritor, que se pongan delante de las teclas, que la mejor forma de perderle el miedo a la escritura es escribiendo, que yo creo que eso es algo esencial, ¿no? A veces pasamos tanto tiempo pensando en aquello que querríamos volcar y desplegar en palabras que no damos el paso de realizarlo. Y que no tengan miedo, sobre todo. Yo creo que igual que somos ávidos consumidores de textos escritos, tenemos muchas veces la capacidad de poder aportar algo que sea relevante para un pequeño grupo de personas que se conviertan en nuestros lectores y merece la pena intentarlo. Y además es algo increíblemente satisfactorio durante todo el proceso. Sí, tiene mucha razón en cuanto a la práctica. Hablaba aquí, entrevistada también para Publishers Weekly con Carmen Posada, ¿no? La Sí. Premio Planeta, y ella me decía que escribe todos los días, desde las 7 a las 8 de la mañana hasta el mediodía, de lunes a viernes. Todo el mes, todo el año. Y dice, hay veces que escribes un folio, hay veces que escribes 10, hay veces que escribes medio, pero al final, o sea Sí. que también, como todo en la vida, es una labor de práctica y de reiterar y de entrenarse. Subestimamos, yo creo, la importancia de la constancia en la escritura. Es verdad que es un arte, es verdad que requiere de un factor inspiracional muy relevante, pero yo creo que no podemos privarlo de la necesidad que tiene el poner en práctica día a día ese músculo que representa la capacidad como escritor, y que es algo que, como bien dices, incluso los grandes escritores y escritoras necesitan poner en práctica a diario para al final, a lo largo de todo ese proceso, poder obtener algo de lo que realmente se sientan orgullosos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que la mejor forma de atreverse a la escritura es escribir y escribir y escribir, y eso implica que a veces descartas muchas cosas que has escrito y en otras ocasiones pues obtienes aquello que buscabas, o de repente descubres que aquello que habías descartado en el pasado tenía a lo mejor más valor del que le habías asignado, ¿no? Yo creo que hay que lanzarse y golpear las teclas todo lo que se pueda. Eso. Y cómo has mencionado tu sello, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu editorial? Ha sido muy buena. Ha sido una experiencia muy buena desde el primer momento. La verdad que el estar en manos de profesionales es algo que se nota y se aprecia. Y por mi parte, yo que además había recorrido, como te decía al principio, con el tema de los manuales técnicos, etcétera, el camino de la escritura en solitario en otras ocasiones, el acompañamiento, el asesoramiento, la capacidad de poder identificar los errores, corregirlos, ver qué puntos fuertes tienes, incluso confirmar las fortalezas de aquellos elementos que a lo mejor a ti te parecían ya relevantes, pero que necesitas segundas y terceras opiniones cualificadas para estar seguro de determinados aspectos. Para mí ha sido extraordinario y ha sido una de las cosas que me hace estar tan satisfecho del resultado que tenemos con este libro. Y aunque ya hemos hablado un poco de tus gustos personales en cuanto a lo que consumes como lector, ¿qué libro tienes ahora mismo en la mesita de noche? Madre O mía. en la estantería que tienes detrás, no sé. Sí, sí, porque en la mesita de noche tengo ahora mismo Iconología y mitología clásica de la UNED. Muy entretenido a propósito, aunque parezca que por el nombre que puede ser más tal, es un libro extremadamente divertido. Ahora mismo tengo en la mesilla de noche, ya en el ámbito un poquitito más de lectura, un libro sobre yokais, sobre espíritus japoneses, muy, muy entretenido, que se basa en referencias de la época Edo y demás, y va narrando un poco todas las tipologías. Y tengo el cuarto libro de Brandon Sanderson
Está por aquí. Básicamente, acaba de terminar la saga de Nacidos de la Bruma y tengo por aquí en las manos los últimos 4, ahora que los ha sacado, para cerrar por mi parte la lectura de este ámbito. Comencé con El mundo de Sanderson el año pasado y le tenía ganas, y voy a ver si acabo este año también ya la saga. Y Jesús, ¿cómo te ves como autor? O mejor dicho, ¿cómo te gustaría verte como autor de aquí a unos añitos? Vaya, es interesante porque, bueno, no le había puesto mucho pensamiento a eso. Hay una cosa que sí que es relevante. Se publicará el libro, pero yo sigo escribiendo, y de hecho estoy escribiendo literalmente lo que podría casi considerarse continuaciones o ampliaciones de lo que viene a ser de la historia. Yo me veo dedicado a mi ámbito profesional, pero publicando a lo mejor una vez al año algún libro que pueda aportar algo de acercamiento, de interés y de entretenimiento, sobre todo relacionado con el mundo de la historia, que, como has visto, bueno, una de las cuestiones que más me fascina. Pues Jesús, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en español, y desde aquí recomendamos fervientemente Grande Eliada de la Historia, un libro que sabemos que merece muchísimo la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.